la hayan encontrado pueden confirmarme con un amén. Amén. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Bueno, en este mes el lema en sí es nada que no me cueste. Pero la verdad, en esta noche yo quiero hablar sobre la naturaleza humana. Amén. Bueno, en la palabra de Dios dice que la creación del hombre no fue por pura casualidad. Amén. Dios tenía un propósito, y el propósito de Dios al crear a Adán y a Eva era de que de esa simiente, ese fruto entre ellos, era que ocupase el lugar de aquellos ángeles caídos. Amén. Y según la Biblia nos dice que fue la tercera parte de los ángeles caídos. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12. Pero para que se cumpliese esto, el hombre tenía que pasar por una prueba, por la prueba de obediencia. Y esa prueba de obediencia a cada palabra divina no solamente era de que si le gustaba o no le gustaba, si le convenía o no le convenía obedecerla. Simplemente tenía que tomar esa decisión. Y es así como a nosotros también nos toca tomar muchas decisiones en nuestro diario vivir, sea buena o sea mala, pero nos toca de tomar decisiones. Amén. Y es aquí donde yo quiero hablar sobre esto, sobre ese nuevo pacto que se estableció, sobre mejores promesas, unas promesas hermosas, y una de ellas es la del perdón de pecados. En Jeremías, el capítulo 31, el versículo 33 al 34, vamos a leer solamente la parte final. Dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es una promesa muy hermosa, hermanos, del que él haya pasado por miles de cosas que tuvo que pasar, humillaciones, porque no fue solamente venir a posarse en una Virgen María y nacer, y de ser un gran Dios venir a ser humano. No solamente eso, sino que vino a pasar miles de cosas que jamás nosotros nunca hemos pasado. Él vino a humillarse, Él vino y dio la vida por nosotros, hermanos. No fue cualquier cosa, fue algo grande, que con esa sangre hermosa, con esa sangre que Él virtió en la cruz del Calvario, Él limpió nuestros pecados. Y Él dice aquí en esta palabra, dice que Él no se acordará jamás de nuestros pecados, porque Él ya nos perdonó. Amén. En San Mateo capítulo 4, el versículo 4 también nos dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa preciosa palabra. Amén. Y es aquí como podemos ver la condición de obediencia, esa obediencia perfecta a toda palabra divina de Dios. Y miramos que esa condición no ha cambiado y sigue siendo la misma para con nosotros, así como lo fue como para Adán y Eva. Amén. Es la misma condición de la obediencia. Y también es importante comprender que también después de la caída de Adán y Eva, Dios tiene un nuevo propósito, un propósito más con nosotros, un propósito muy hermoso. Amén. Y miramos allá en Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y es entonces aquí donde nuestro propósito ahora es ser colaboradores de Dios en el plan de redención. Y así, para cumplir ese propósito que tuvo con Adán y Eva, que era repoblar el cielo, ahora lo tiene con nosotros. Amén. Y es aquí donde yo ya quiero llegar en sí al tema de esta noche, que es la naturaleza del hombre.
miramos que la naturaleza del hombre es pecaminosa. Así lo dice la palabra de Dios. Y lo dice claramente que es pecaminosa. Y esto quiere decir que va mucho más allá de la razón. Dice que si el hombre viene contaminado con el pecado desde el vientre materno, desde el vientre de la madre, mucho antes de que nosotros naciésemos, nosotros ya éramos contaminados por el pecado. Entonces, la respuesta hay que buscarla aparte de la conducta humana. La respuesta para esto no la conseguimos con los hombres, solamente la conseguimos en Dios. Amén. Y es por eso que cuando Jesucristo vino, Él dijo unas palabras muy hermosas. Dice que justo no hay ni siquiera uno, no hay ni uno. Y eso nos quiere decir que el hombre no puede cambiar, al hombre no lo puede cambiar ninguna metodología humana. Por más estudios que tenga, por más cosas que pueda tener, no lo puede cambiar el hombre. Solamente ese Dios grande, aquel hombre que se sacrificó por nosotros. Amén. Yo quiero que retomemos el versículo que leímos anteriormente, que fue en San Juan capítulo 3, el versículo 1 al 3. Vamos a leer esos 3 versículos. Yo quiero que nos tomemos el tiempo, no hay necesidad de que leamos a las carreras, porque si estamos aquí es porque nosotros queremos escuchar la palabra de Dios. Amén. Y si estamos aquí es porque Dios quiere hablarnos. Amén. Entonces vamos a hacerlo despacio. Amén. Sin afán. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Aquí nos habla sobre Nicodemo, que era un hombre profundamente religioso. Era un hombre religioso. Y Nicodemo era un hombre que tenía un peso social. Era un hombre que tenía peso social en la gran nación israelita. Amén. Eso nos dice la palabra de Dios. Él era un hombre importante, era el principal entre los judíos. Y este hombre vino a Jesús de noche, dice la palabra de Dios, para decirle cuál era ese proceso de la salvación. Y de ahí en adelante Jesús, de una manera muy hermosa, pacientemente Jesús erradicó todo de su corazón. Dice que erradicó todo de su corazón, toda concepción religiosa. Jesús, cuando le habló a Nicodemo, no le habló de la religión que él llevaba, no le habló ni tampoco lo felicitó porque llevaba esa religión. Simplemente le habló de una forma muy especial. Déjeme decirte, querido amigo, porque aquí hay amigos, con mucho respeto se lo digo, que ninguna religión puede cambiar al hombre. Ninguna religión. Si usted busca de iglesia en iglesia, no lo va a cambiar. Si usted busca de corazón a Dios, Él sí lo puede hacer. Amén, amén. Entonces, para esto hay que iniciar un proceso. Y en la Biblia nos dice, nos da a entender que ningún mecanismo humano no ha sido, ni es, ni jamás podrá cambiar al hombre humano, ese corazón humano. En Jeremías 10, el versículo 23 dice: no es del hombre, no Señor, no es del hombre ordenar sus caminos. O sea que no le conviene al hombre ordenar sus caminos, porque si nosotros buscamos ordenar nuestros caminos, no nos hallamos. Nosotros
necesitamos una fuerza superior, una fuerza que no es manchada, que no es contaminada. Amén. Entonces Nicodemo, este hombre tan religioso, porque era un súbdito del judaísmo, y a este hombre Dios le dijo que tenía que nacer de nuevo. Eso lo dice la palabra de Dios, que tenía que nacer de nuevo, que el primer nacimiento que tenía no lo podía salvar, que no le daba esa entrada al reino de los cielos. Entonces Dios le dijo que ese nacimiento materno no le podía dar esa entrada, que necesitaba una nueva vida. Y esa nueva vida que no fluye ese deseo carnal, esa pasión romántica, porque la vida en sí tiene muchas pasiones. Nosotros la llevamos simplemente con impulsos. Si no estamos dirigidos por Dios, la vida la llevamos por impulso. Me dio ganas de hacer esto, lo hago esto, pero no porque Dios nos dirija. Y este nuevo nacimiento no se necesita una voluntad de varón, ni una voluntad de sangre, sino que esto se origina solamente en Dios. Amén. Y es aquí cuando Nicodemo se le acerca y le dice: pero ¿cómo hago eso para nacer de nuevo? Si yo ya soy un hombre viejo, le dice. ¿Cómo hace para volver a entrar y volver a nacer? O sea, eso era imposible, amén. Entonces imagínese, querido hermano, a este hombre tan intelectual, porque él era un gran líder. Según la Biblia lo dice, era un grande. Imagínese una persona de esas, era una persona estudiada, que había ido a los mejores colegios. Una persona, digamos, tan refinada, se puede decirlo así. Una persona con tanto estudio que tuvo, no entendió la palabra de Dios. Y querido hermano, el hombre nace desconociendo todo lo que es respecto a Dios, nace desconociendo todo. El hombre nace, digamos así, nace ciego, sordo y mudo. Eso es así, hermano. Y por más estudios, por más religioso que fue Nicodemo, él no entendió. Y para el evangelio, para él el evangelio era una locura. Usted pues podrá decirse por qué una locura. Porque ellos, digamos que el grupo de ellos en el que estaba Nicodemo, ellos podrían imaginarse que Jesús, ¿cómo va a ser el Salvador del mundo si él ni siquiera fue a ninguna universidad, ni siquiera estudió? Él simplemente nació en un pesebre. Entonces, para ellos Jesús era una locura decirse o llamarse que era el Salvador del mundo. Jesús no estuvo al lado de los grandes filósofos, no estuvo digamos que en esos tiempos hubo muchos grandes filósofos. Jesús nunca estuvo al lado de ellos. Entonces para este grupo en el que estaba Nicodemo, ¿cómo podría llamarse Jesús el Salvador del mundo si ni siquiera estaba con los más pudientes? Para ellos Jesús, digámoslo así, era una locura. Si actualmente a nosotros nos llaman locos, imagínense en ese tiempo, Jesús era una locura. Y dice que Jesús no estuvo al lado de ellos. Entonces, para Nicodemo decir que para encontrarse esa salvación se tenía que estar al lado de los más estudiados, de los más pudientes. Y para ellos el tener la salvación era llenarse de sabiduría. Era el que tuviera más sabiduría, pero la palabra de Dios dice que la sabiduría de los hombres
está alejada de los caminos de Dios. Y para los judíos, Jesús era un tropiezo, era esa piedrita que estorbaba, porque el nacer en un pesebre, no tener ningún título, ningún apellido. Y cuando miramos que en la palabra de Dios dice que cuando Jesús entró a la gran ciudad, Jerusalén, Él entró en un burrito, ¿cierto? Y para este grupo Jesús fue el hazmerreír, porque para ellos, si Jesús era el Salvador del mundo, Él tenía que entrar en un corcel, con vesturas militares, ser un militar arrogante. Pero miramos que Jesús, Él entró en un burrito, amén. Entonces, tantas cosas que se fueron juntando, que para los judíos Jesús era una locura, pero para nosotros que hoy le creemos, Jesucristo es poder, amén. Jesucristo es sabiduría de Dios. En segunda de Pedro, quiero que leamos en segunda de Pedro el capítulo 1. Hermano, el sonido de atrás es muy incómodo, ¿cierto? Entonces yo quiero que nosotros nos concentremos en la palabra de Dios, amén. Nos concentremos aquí, en este lugar, amén. Vamos a leer en segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3 al 4. Y dice así. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por lo divino, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. A este punto es que yo quiero que llegamos. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Jesús aclaró a Nicodemo que para poder entrar al reino de los cielos se debía nacer de nuevo. Se debía llegar a esa nueva naturaleza divina, que solamente nosotros nos apropiciamos de ella por su palabra, amén. Es por eso que cuando esta palabra entra al corazón del hombre, esta palabra rompe, dice que es espada de doble filo y penetra en lo más profundo. Eso lo dice en Hebreos el capítulo 4 al versículo 2. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que esta palabra es poderosa, amén. Esta palabra es grande, amén. Entonces, esta nueva naturaleza divina, esa naturaleza divina es la que nos conecta, la que nos contacta con Dios, amén, con una oración ferviente, amén. El hombre nace de nuevo cuando recibe esta palabra, pero no la recibe de cualquier forma, la recibe en su corazón. Y es allí cuando nosotros sentimos ese llamado de Dios, ese llamado de Dios que nos hace renacer. Porque, digamos, yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano. A mí, yo pasé por escuela dominical, por las clases de señorita, por las clases preadolescentes, yo pasé por todo eso.
Pero nosotros simplemente hacemos lo que nos dicen nuestros papás hasta que no sentimos el llamado de Dios. Ustedes miran a mi hijo, a Samuel, lo pueden mirar. Él viene aquí al culto, él canta, él se arrodilla a orar, él dice gloria a Dios, se pone hasta a moverse cuando canta, ¿cierto? Pero él lo hace porque él mira hacer a otros, mira que los otros hacen eso, él lo mira y él lo hace. Pero cuando él esté grande y él entienda esta palabra, él va a sentir ese llamado de Dios, y es ahí cuando nosotros ya empezamos a sentir, a tener esas experiencias hermosas con Dios, amén. Y es entonces donde la Biblia nos dice: yo soy el que hago todas las cosas nuevas. Cuando nosotros tomamos esa decisión y sentimos ese llamado de Dios, Él nos hace nuevos, nos hace nuevas criaturas, amén. En la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, amén. Entonces, el estar en Dios, el tomar esa decisión y tomar esta naturaleza divina, porque esta es una naturaleza divina, hermano. Esto es algo hermoso, querido hermano. Algo que es verdad que nos vienen pruebas, nos vienen dificultades. Les quiero contar como testimonio. Yo les conté que yo nací en un hogar cristiano. Digámoslo así con palabras, yo era una hija de mami y papi, a la que si yo quería esto me lo daban, si yo quería lo otro también. Yo decía: mami, yo quiero esa guarda, me la daban. Yo quiero este vestido, me lo daban. Yo quiero estos zapatos, me lo daban. A mí no me costaba nada. Pero cuando yo ya vine, ya me casé, ya tuve mi hijo, ahí yo ya vine a entender el sufrimiento de los padres. Porque esto es algo hermoso, querido hermano, el tener un hijo, pero es algo que es de mucha responsabilidad. Y querido hermano, el estar aquí, el tomar la decisión de seguir a Cristo, es algo muy duro, querido hermano. Nos vienen dificultades, nos vienen pruebas. Quizás hay veces nosotros no tenemos ganas ni siquiera de arrodillarnos, pero en ese momento Dios nos da esa fuerza. Él dice en un coro hermoso, dice que nosotros levantamos nuestras manos y Él nos renueva. Y querido hermano, en esta noche que estás aquí, yo quiero decirte que si estás aquí, estás con un propósito. Quizás te vienen dificultades, te vienen pruebas, pero en Dios nosotros somos grandes. Nosotros somos, quizás el mundo nosotros nos miran chiquiticos. Nosotros nos miramos como esa mosca en un vaso de leche. Pero nosotros, ante Dios, nosotros somos grandes. Yo pasé por muchas humillaciones. Quizás a mí me trataron mal. Y yo decía: Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si tú dices que tú nunca nos vas a desamparar, que tú siempre estás a nuestro lado, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo tomé la decisión de seguirte, de adorarte, ¿por qué a mí? Muchas veces nosotros nos preguntamos eso. Yo dejé el pecado, yo dejé de servir, digámoslo así, al diablo, porque nosotros le servíamos al diablo. Y tomamos esa decisión de seguir a Cristo, y nosotros nos vienen tantas pruebas. Hay veces que hasta los vecinos nos tratan mal, porque es así, hermanos. Los vecinos hay veces que nos dicen: ahí va ese evangélico. Y hay veces cuando nosotros nos dicen esas palabras, son palabras que hieren, palabras que nos turban en nuestro corazón. Pero cuando llegamos a nuestra casa, nosotros decimos: Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, si tú dijiste que tú vas a estar a nuestro lado? Tú me perdonaste nuestros pecados, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Y es así donde, cuando Dios quiere pasarte por esa prueba, quiere pasarte, refinarte. Una vez el pastor predicando
cuando dijo que para probar el oro lo tienen que pasar por Asia. Amén, para probar el verdadero oro. Y para probarnos, para probar esa obediencia que le pidió a Adán y a Eva, nos la pide a nosotros y nos prueba. Hay veces que las pruebas son tan duras. Yo cuando era joven, yo le decía en mis oraciones a Dios, le decía, Dios mío, yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Hay veces que nosotros vamos al culto simplemente por ir. Y yo era una de ellas. Yo era una de ellas que simplemente lo tomé por rutina. Y entonces llegó un día en el que yo le dije, Dios mío, yo no quiero seguir así. Yo era muy joven, yo tenía apenas 15 años. Y yo le decía en mis oraciones, Dios mío, yo no quiero seguir así. Yo quiero que tú hagas algo en mí. Y yo le oraba y nada que pasaba, nada en mi vida. Yo decía, bueno, si usted dice que para probar al hombre para probar al cristiano verdadero le vienen pruebas, ¿cierto? Y no cualquier prueba. Y yo le decía, Dios mío, yo quiero que tú hagas algo en mí, yo quiero dar un testimonio. Yo quiero decir que tú hiciste esto en mí, que esto que me pasó a mí, tú lo hiciste y tú dejaste que pasara. Y nada, pasaron los años y nada pasó. Y yo decía, pero Dios mío, entonces usted no me escucha o qué es. Ya pasó el tiempo y yo me olvidé de lo que había orado. Mucho tiempo pasó. Me casé y nada que pasaba. Y en una ocasión yo recordé, no sé si ustedes supieron, yo perdí a mi hijo. Tenía apenas 3 meses, pero yo aborté. Y yo decía, pero Dios mío, si yo te sirvo, yo te soy fiel, ¿por qué haces que yo pase por eso? ¿Por qué a mí? Si yo soy tu seguidora, ¿por qué haces que yo tenga que pasar por esto? Y es allí donde yo me acordé de esas palabras que una vez yo le dije a Dios en mis oraciones, Dios mío, yo quiero que tú hagas algo en mí. Yo quiero tener un testimonio. Y es allí donde yo me recordaba, yo la pasé muy mal después del aborto, yo me volví muy callada. Es que ni a mi esposo le hablaba a veces. A mí me dio muy duro, quizás no lo demostraba, pero me dio muy duro. Y médicamente, a mí los médicos me dijeron que yo ya no podía tener hijos. Yo ya no podía tener hijos. Una vez el médico me dijo, una vez que fui a la consulta, me dijo, y eso ni siquiera a mi esposo se lo dije porque yo estaba abrumada, yo sentía la cabeza gigante. Ni siquiera a mi esposo se lo dije, aunque tenía que decírselo, no se lo dije. A mí los médicos me dijo que no, que ya no más, ya si se perdió ese hijo, ya no más. Si en alguna ocasión yo quisiera tener un hijo, tenía que ponerme en tratamiento. Tenía que, no solamente yo, sino mi esposo, ambos teníamos que tener un tratamiento. Y si era posible tener un hijo. Y miramos que entre tanta sabiduría que tiene un médico, ellos no se acuerdan de Dios. Eso es así, ¿cierto, hermano? Ellos no comprenden que Dios es grande. Y yo le oraba a Dios. Yo le oraba a Dios y le decía, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Es verdad que yo en una ocasión, cuando era joven, yo decía, yo no quiero tener hijos, yo jamás voy a tener un hijo. Yo decía, mi hijo es mi sobrino, ese es mi hijo, yo no quiero tener hijos. Pero cuando ya pasé ese proceso del aborto, ahí yo decía, Dios me perdóname por haber dicho eso. Porque lo que uno dice, poco a poco se va cumpliendo. Uno cuando habla lo declara, así lo dice la palabra de Dios. Y tanto que oraba por un testimonio, y Dios me dio un milagro más grande, que fue darme un hijo. Después de haber dicho a los médicos que yo ya no podía tener hijos,
Dios me dio la victoria. Quizás yo no se lo comuniqué a mi esposo. Y yo ya llevaba meses de embarazo y yo ni siquiera sabía. Muchos se dieron cuenta. Y yo iba al hospital por un dolor bajito y me decían que no, que eso era consecuencias del degrado que tuve, porque fue un degrado muy fuerte que tuve. Yo perdí mucha sangre, las plaquetas me quedaron muy bajitas. Las plaquetas de por sí deben de estar en 4.000 para arriba, y yo quedé en 2.300, estaban muy bajitas. Y miramos que Dios es tan grande que Dios me dio la victoria. Y cuando yo iba al médico, me decían, no, pacientica, pacientica, usted está sufriendo del colon. Y me mandaban medicamentos para el colon. Y hasta los 6 meses de embarazo yo tomando medicamentos para el colon, medicamentos fuertes. Y ya lo último yo ya decía, pero si es del colon, pero ¿por qué yo siento esto y esto? Y fue ahí cuando me hicieron una ecografía y el colon apareció. Digamos así, el colon apareció y ya tenía 6 meses de embarazo. Miramos que para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Dios es grande y Dios hace milagros. Es un Dios de milagros el que tenemos. Y miramos que al tomar esta naturaleza divina, Dios hace grandes cosas. Quizás nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, pero Dios nos da la victoria. Y nosotros somos grandes en Dios. Nosotros nosotros somos invencibles con Dios en nuestro lado. Si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, nosotros somos invencibles. Todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos fortalece. Amén. Yo quiero que te pongas en pie, querido hermano. Quiero que hagamos una oración. Y quiero que hagamos una oración y le pidamos a Dios que si nosotros tomamos la decisión de tomar esta nueva naturaleza divina, esta naturaleza que es grande, en la que tenemos que sufrir, pero tenemos victorias. Yo quiero que tú le digas a Dios, cierre tus ojos y le digas a Dios, Dios mío, haz grandes cosas en mí. Yo quiero ser ejemplo, yo quiero dar testimonio allá afuera, a mis vecinos, a mis familiares, a aquellos que están apartados. Que Dios haga algo grande en nosotros y que esas personas que están allá se den cuenta de que el Dios que nosotros tenemos no es cualquier Dios, es un Dios grande, un Dios de promesas hermosas. Una promesa muy hermosa fue perdonar nuestros pecados. Él nos lavó con su sangre preciosa, que es aquella sangre preciosa que virtió en la cruz del Calvario. Aquellos sufrimientos que Él tuvo en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa. Ahí le pusieron clavos en sus manos. Usted se imagina un clavo romano que eran de centímetros muy largos, que le traspasaban las manos. Usted se imagina que le traspase un clavo de esos a uno en las manos. Dios padeció eso por nosotros. No fue cualquier cosa. Él fue latigado, fue coronado con una cruz, con una corona de espinas. Dios hizo muchas cosas por nosotros. Y yo quiero que en esta noche tú le pidas a Dios que si es que nosotros tenemos que pasar por pruebas, que las pasemos. Y que esa grande victoria venga de Dios, de parte de Dios. Que esa prueba no la pasemos simplemente por afán, simplemente porque yo la quiero pasar y ya, sino porque Dios tenga ese propósito grande en nosotros. Pueden iniciar la oración. Por tu palabra, Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Rey, Señor Jesucristo. Tú eres maravilloso, Señor, tú eres poderoso, mi Rey, Señor. Aquí estamos, Señor, en tu presencia, Señor, diciéndote, Señor, que muchas gracias, mi Rey, Señor,
por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, por darnos salvación a cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, mi Rey, Señor. Gracias, mi Rey, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey, Señor. Gracias, mi Rey, Señor, por ese sacrificio. Gracias, mi Rey, por ese sacrificio que hiciste. Gracias, mi Rey, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, para darnos a cada uno de nosotros esa salvación tan hermosa, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús.